A ver, la visión y la misión de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, la Sierra Nevada está vista como micromundo que representa el planeta. Y entonces la visión indígena es trabajar desde allí para el bien de la humanidad y también para la naturaleza. Por ese sentido estamos acá para hacerlo conocer esta misionalidad tan importante que es para los pueblos indígenas de la sierra. A ver, la Sierra Nevada tiene todos los pisos térmicos como un cuerpo completo de un ser humano, donde está con todos sus órganos y también los glaciales. Entonces, derretimiento de glaciales en los últimos tiempos, eso nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque eso es como el alimento o el alma de la Sierra Nevada o de la vida. Y entonces, ¿cómo nos estamos comportando frente a estas acciones de la naturaleza y nuestras acciones? Entonces, en ese sentido es que hablamos del corazón del mundo. Y ese programa que llevamos es que la gente empiece a conocer y también cómo aportarnos unos y a los otros. Sí, muy importante. Por ejemplo, para la misionalidad de los pueblos indígenas, de los arhuacos, cada cerro, cada montaña que está en la sierra representa a un continente, a diferentes continentes que estás conectado. Entonces, espiritualmente estamos haciendo el trabajo para armonizar lo que está desarmonizado en la línea de misionalidad espiritual. Y asimismo, cuando nace un niño en el bautismo, se hace ese tipo de trabajo de armonización. En el matrimonio también se hace otro trabajo de armonización. Cuando uno muere también se hace otro trabajo de armonización. Y entonces, en ese sentido, pues es importante que la humanidad entienda. Para mí, como el saber reposa en los territorios indígenas, el pueblos de orígenes, es importante que no perdamos ese contactos reales, contactos ley de origen, como los llamamos, porque si eso lo perdemos, nuestro espíritu se iría de nuestro cuerpo físico y seríamos un muñeco de robot. Pero sabemos que debemos seguir los caminos de nuestros ancestros, luchando por nuestros derechos, pero también teniendo una incidencia política con nuestras propuestas, trayendo y traduciendo lo que nuestros mayores nos enseñaron, para que en estas negociaciones se vea reflejado nuestros derechos, pero también nuestros aportes de qué pensamos que sean las soluciones para la crisis climática que estamos viviendo. Y bueno, para esta COP30 en específico, como la temática de transición justa es una de las agendas principales, estamos hablando de qué pensamos que sea esta transición justa desde nuestra mirada, ¿no? Porque se habla mucho sobre una transición energética y que nuestros territorios siguen siendo explotados, ¿no? Por esta dicha energía limpia y que la verdad no es. Entonces estamos viendo que muchos jóvenes están siendo despojados de sus territorios. Entonces queremos que los jóvenes sean respetados en esta cuestión, pero también estamos hablando sobre la cuestión de la importancia del cuidado, ¿no? Del respeto y protección de los defensores de nuestros territorios. Y esto para los jóvenes ha sido un gran reto porque al defender nuestros territorios estamos siendo criminalizados, perseguidos, y hay también la importancia de la salud mental que nos están hablando, y nosotros estamos como viviendo entre dos mundos que a veces nos gusta mucho a nuestra espiritualidad y esto nos afecta mentalmente. Entonces estamos hablando sobre estas cuestiones también, cómo traer esto a este espacio. It's important for Indigenous people to be here at COP30, for our voices to be heard. We are the ones living in nature, breathing with nature, out in the middle of the oceans. If there's policy to be made, it's to be made with the voices of Indigenous peoples who are at the forefront of the climate crisis, feeling the impact of what's really going on. And we're going to make changes. We need to work hand in hand with those who are at the deciding tables. Indigenous voices must be part of the policy solution. My message to the Indigenous peoples of Colombia is thank you. Thank you, thank you. We have just spent time with your people up in the Sierra Nevada. We have spent time by your sacred fire.
and your mamos. And we thank you for welcoming us into your territory to share with us what the sacred fire has been speaking. As one family, we know that we have the answers of what we're looking for, but to come together and to pray together and to continue to work together, it's been so important for us here to be bridging into this world of policy and to COP. So I just want to say from my heart to yours, to the people of Colombia, we love you and we thank you for your passion and your presence and your action. Indigenous people of land accommodate most of the biodiversity, that indigenous people's knowledge, traditional knowledge, is essential for resolving the climate change, and that the world has something to learn from indigenous peoples. But I think despite that potential, the rights of indigenous people are yet to be fully protected and respected in many regions, and that's, in my view, a conditions for indigenous people to be able to contribute to the fight against climate change. Well, I've written it I've just submitted my first report to the United Nations General Assembly in October on land demarcation of indigenous peoples. And in that report, I clearly say that there is a high demand for indigenous people's land, and that high demand is driven by the transition energy needs, the transition mineral rush, and as a factor including the extension of protected area to 30%. So we see different stakeholders, including states themselves, wanting more land from indigenous peoples. And that high demand for indigenous people is driving a change, is driving criminalization against indigenous people. My report and in the complaints that I receive from indigenous people, I see a growing trend of indigenous leaders being arrested, indigenous leaders being labeled as terrorists, indigenous leaders being considered as anti-development or enemy of the states, because simply they are fighting for their land and they are fighting for their rights. I think these are really global challenges. Across different regions, there is a sort of regression, and I've written it in my report. I've written it to several governments. We see a number of governments in Africa, in Asia, in Latin America, and in different regions going back to the commitment on international law, because simply they need to accommodate either for the transitional minerals sector or for other purposes. So this is a trend, and it's a worrying trend. And I think the climate solution really need to look at the substantive issues of indigenous people's land rights. And that's really a difficult question. That's really a difficult question because it's outside I've not been attending COP so many ways, so the details of how COP function is something what I really can say is indigenous people need to be central to the discussion on climate change because of what indigenous people have to offer. There is no climate solution if indigenous people's land rights are not taken into account. And this is not like separating environmental issues from human rights issues. Absolutely not. They are interlinked. And I think whichever COP it is, a solution to climate change passes by respect and protection of indigenous people's land rights. En estos espacios de Naciones Unidas, hasta ahora no tenemos voto y el poco momento de voz que tenemos es alrededor de 2 minutos en la apertura o el cierre de la convención, ¿verdad? Del Congreso. El gran desafío ahí es que al final este es un espacio y creo que muchas veces venimos a este espacio con expectativas muy grandes, pero es un espacio de negociación de los estados.
Hay un grupo de trabajo de pueblos indígenas que está impulsando desde Ginebra la necesidad de que los pueblos indígenas también tengan voto, sobre todo porque todas las acciones climáticas están siendo desarrolladas en nuestras tierras y territorios. Es un desafío grande, esperamos que tuvimos más de 30 años para que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas se reconociera y creo que vamos lamentablemente por ese camino en el término de tener voto. Hay ciertos espacios de participación donde sí se ha abierto a que los pueblos indígenas tengamos una voz más activa y estos espacios son los mecanismos financieros. En el Fondo Verde para el Clima tenemos un grupo de asesoría de pueblos indígenas dentro de la Secretaría, que son pueblos indígenas escogidos en las regiones, que siguen la agenda de los mismos pueblos, ¿verdad? El otro espacio también es en el Fondo para la Recuperación de Pérdidas y Daños. Se está haciendo incidencia para que todo el mecanismo de participación de la sociedad civil incluya a pueblos indígenas y vamos a tener un asiento efectivo dentro de la Junta Directiva. Entonces son pequeños pasos que estamos dando, pero sí se está visibilizando más la agenda de los pueblos indígenas en estos espacios. Yo aquí a corto plazo, te digo, no creo que podamos tener un voto dentro de la Asamblea porque no nos reconocen como que somos un Estado parte. Seguimos siendo reconocidos como observadores nada más. Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Somos fuente de saber. Defendemos el sentir de los territorios.